El restaurante Bellini giraba lentamente sobre su eje, ofreciendo una vista de 360 grados de la Ciudad de México iluminada bajo el manto nocturno de octubre. Era el lugar perfecto para celebrar los 40 años de Carolina, mi hermana mayor, la exitosa neurocirujana que había logrado todo lo que se propuso en la vida, o al menos, eso era lo que todos creíamos. Me ajusté el vestido negro que Rodrigo me había ayudado a elegir esa tarde. Te ves espectacular, Valeria, me había dicho mientras me abrazaba por detrás frente al espejo. Después de 15 años de matrimonio, sus cumplidos aún me hacían sonrojar. Rodrigo Mendoza Villanueva, mi esposo, el hombre que conocí en la Facultad de Derecho de la UNAM y que ahora era uno de los fiscales más respetados de la ciudad. ¿Nerviosa?, me preguntó mientras el elevador nos llevaba al piso 45. ¿Por qué habría de estarlo? Es el cumpleaños de Caro, no el mío, respondí, aunque algo en su tono me inquietó. Solo preguntaba, dijo, apretando mi mano de una forma extraña, como si quisiera transmitirme algo que no podía decir con palabras. El salón privado que habíamos reservado era impresionante. Las paredes de cristal mostraban la ciudad como un mar de luces parpadeantes. La mesa estaba decorada con orquídeas moradas, las favoritas de Carolina, y velas flotantes que creaban una atmósfera casi mágica. Valeria, Carolina corrió hacia mí con su energía característica, su vestido dorado brillando bajo las luces. Pensé que no llegarían. El tráfico en Periférico estaba imposible, me disculpé mientras la abrazaba, pero no me perdería tu cumpleaños por nada. La sala ya estaba llena con nuestra familia. Mis padres, don Alberto y doña Isabel, conversaban con el esposo de Carolina, Eduardo, un cardiólogo del Hospital Español. Mi hermano menor, Pablo, había venido desde Guadalajara con su esposa Elena y sus gemelos adolescentes. Incluso la tía Marta, la oveja negra de la familia que vivía en Coyoacán con sus 6 gatos, había hecho el esfuerzo de venir. Rodrigo, mi cuñado favorito, Carolina lo abrazó efusivamente. ¿Cómo va el caso ese tan importante que no me puedes contar? Progresando, respondió él con esa sonrisa profesional que usaba cuando no quería dar detalles. Pero hoy no hablemos de trabajo, es tu noche. Noté que Rodrigo miraba constantemente su reloj, y sus ojos recorrían la sala como si buscara algo o a alguien. Lo conocía demasiado bien. Estaba nervioso, y Rodrigo nunca se ponía nervioso. ¿Todo bien?, le susurré mientras nos sentábamos. Perfecto, respondió, pero su pierna temblaba bajo la mesa, ese tic que solo aparecía cuando estaba bajo mucha presión. La cena comenzó con normalidad. El mesero, un joven impecable con acento argentino, nos explicó el menú de degustación de 7 tiempos que habíamos elegido. Mi padre, siempre el patriarca, propuso el primer brindis. Por Carolina, levantó su copa de champagne. Mi hija mayor, que nos ha dado tantos motivos de orgullo. 40 años, de bendiciones, y que vengan 40 más. Todos brindamos. Carolina brillaba de felicidad, Eduardo la miraba con adoración, y por un momento, todo parecía perfecto. Una familia mexicana de clase media alta celebrando como sabemos hacerlo, con comida exquisita, champagne francés y esa calidez que nos caracteriza. Pero entonces noté algo extraño. Había una silla vacía al lado de Pablo, con un lugar puesto completo. ¿Esperamos a alguien más?, pregunté. Pablo intercambió una mirada rápida con Rodrigo. Mi esposo carraspeó. Sí, alguien más viene. Debe estar por llegar. ¿Quién?, preguntó Carolina, curiosa. Pensé que éramos todos. Es una sorpresa, dijo Rodrigo, y esa palabra cayó sobre la mesa como una piedra en un estanque tranquilo. Mi madre, siempre perceptiva, frunció el ceño. ¿Qué tipo de sorpresa? Antes de que alguien pudiera responder, las puertas del salón se abrieron. Una mujer entró, y el tiempo pareció detenerse. Era alta, de unos 35 años, con el cabello negro azabache cayendo en ondas perfectas sobre sus hombros.
Llevaba un vestido rojo sangre que parecía pintado sobre su cuerpo, y caminaba con la confianza de alguien que sabe exactamente el efecto que causa, pero no fue su belleza lo que me heló la sangre, fue el hecho de que la conocía. Era Sofía Beltrán, la nueva socia del despacho de abogados donde Rodrigo trabajaba. La había conocido en la fiesta de fin de año de la firma, hace 9 meses. Rodrigo me la había presentado como una colega brillante que acababa de llegar de Nueva York. Habíamos conversado brevemente sobre arte contemporáneo mientras nuestros esposos discutían casos legales. Espera, ¿nuestros esposos? Sofía no tenía esposo, era divorciada, me había dicho, un divorcio difícil en Manhattan que la había traído de vuelta a México. Buenas noches, dijo Sofía con una voz que parecía miel envenenada. Lamento la tardanza. Se sentó en la silla vacía como si fuera lo más natural del mundo. Rodrigo se había puesto pálido. Pablo miraba su plato como si fuera la cosa más interesante del universo. Eduardo tosió incómodamente. Disculpa, dijo Carolina con su tono de doctora que no admite tonterías, ¿y tú eres? Sofía sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sofía Beltrán. Trabajo con Rodrigo, ¿y vienes al cumpleaños de mi hermana por qué? Pregunté, mi voz sorprendentemente estable considerando que sentía que el piso se abría bajo mis pies. Fue entonces cuando Rodrigo se inclinó hacia mí y susurró, prepárate, no sabes lo que viene. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos en la mesa nos miraban, sintiendo que algo estaba terriblemente mal pero sin entender qué. Mi madre fue la primera en hablar. Rodrigo, ¿qué está pasando aquí? Rodrigo se levantó lentamente. Mi esposo, el hombre con quien había construido una vida, con quien había enterrado 3 embarazos perdidos, con quien había llorado y reído durante 15 años, me miró con una expresión que nunca había visto antes. Valeria, comenzó. Hay algo que necesitas saber. Rodrigo, la voz de mi padre era una advertencia. Este no es el lugar ni el momento. Con todo respeto, don Alberto, nunca habrá un momento adecuado para esto. Carolina se levantó de golpe. ¿Qué demonios está pasando? Es mi cumpleaños y están convirtiendo esto en un circo. Sofía habló entonces, su voz cortando el aire como un cuchillo. Tal vez deberías preguntarle a tu hermana sobre las llamadas anónimas que ha estado haciendo. Me quedé congelada. ¿Cómo sabías sobre eso? ¿Qué llamadas? Preguntó Carolina, mirándome. Mi mente corría a 1000 por hora. Sí, había hecho llamadas. 3 semanas atrás, había encontrado mensajes extraños en el teléfono de Rodrigo, mensajes de un número no guardado que decían cosas como no puedo dejar de pensar en lo de anoche y mi esposo no sospecha nada. Había entrado en pánico. En lugar de confrontar a Rodrigo, había hecho algo estúpido. Llamé al número desde un teléfono público, solo, respirando, tratando de escuchar la voz del otro lado. Yo no sé de qué habla. Mentí. No, Sofía sacó su teléfono y reprodujo una grabación. Era mi voz, distorsionada pero reconocible, dejando un mensaje de voz, aléjate de él o te arrepentirás. Lo había hecho en un momento de desesperación, después de 3 copas de vino, después de ver a Rodrigo llegar tarde por 5ª vez esa semana con excusas cada vez más elaboradas. Valeria, mi madre estaba soqueada. ¿Tú hiciste eso? ¿Por qué? Esta mujer está teniendo una aventura con mi esposo. Exploté, señalando a Sofía. Sofía rió, un sonido sin alegría. ¿Una aventura? Valeria, no tengo ninguna aventura con Rodrigo. Entonces, ¿qué haces aquí? ¿Por qué esos mensajes? Rodrigo tomó aire profundamente. Los mensajes no eran de Sofía para mí, Valeria, eran míos para otra persona, enviados desde el teléfono de Sofía porque el mío estaba intervenido por la fiscalía por el caso en el que trabajo. ¿Qué? Mi confusión era completa. Los mensajes eran para Eduardo, dijo Rodrigo, y su voz se quebró. Para el esposo de tu hermana. El mundo se detuvo. Carolina se giró hacia Eduardo, quien se había puesto blanco como el papel. ¿Qué? Caro. Eduardo comenzó,
pero no pudo continuar. Eduardo y yo, Rodrigo continuó, las lágrimas corriendo por su rostro, hemos estado involucrados durante 2 años. El grito de Carolina fue visceral, primitivo. Se llevó las manos a la boca mientras retrocedía, chocando con su silla. No, susurré, no, eso no es, tú no eres gay, completó Rodrigo. Sí, lo soy, siempre lo he sido, y he tratado de negarlo, de suprimirlo, de ser el hombre que todos esperaban que fuera, el esposo perfecto, el yerno ideal, el fiscal intachable, pero ya no puedo más. Mi padre se levantó tan rápido que su silla cayó hacia atrás. Esto es una aberración. En mi mesa no, papá. Pablo intervino, y entonces entendí por qué había estado tan callado. Por favor, cálmate. ¿Tú lo sabías? Leer. Grité a mi hermano. Pablo asintió miserablemente. Los vi, hace un mes, en un café en Polanco. Me pidieron que no dijera nada hasta que pudieran. ¿Hasta que pudieran qué? Carolina estaba histérica. ¿Hasta que pudieran humillarnos en mi cumpleaños? Eduardo finalmente habló. No queríamos que fuera así. Íbamos a hablar con ustedes en privado. Pero entonces Valeria comenzó con las llamadas amenazantes, y Sofía es mi abogada, interrumpió Rodrigo. Está aquí para protegerme. Legalmente si las cosas se salen de control. Valeria, esas llamadas que hiciste constituyen acoso. Podría haber consecuencias legales. Me reí, una risa amarga y rota. ¿Consecuencias legales? ¿Me hablas de consecuencias después de lo que acabas de hacer? Mi madre lloraba silenciosamente. Mi padre parecía que iba a tener un infarto. Los gemelos de Pablo grababan todo con sus teléfonos hasta que Elena les quitó los dispositivos. 2 años, Carolina confrontó a Eduardo. 2 años mintiéndome. Todas esas guardias en el hospital, todas esas conferencias médicas, algunas eran reales, admitió Eduardo, pero otras, ¿cuántas veces? Demandó Carolina. ¿Cuántas veces estuviste con él mientras yo pensaba que estabas salvando vidas? No importa cuántas. Sí importa, gritó ella, todo importa. Nuestra vida entera es una mentira. La tía Marta, quien había estado extrañamente callada, habló. Bueno, al menos ahora entiendo por qué nunca quisieron tener hijos. Marta, exclamó mi madre, ¿qué? Es verdad. Carolina lleva años preguntándose por qué Eduardo siempre posponía el tema de los hijos. Ahora sabemos. Me levanté. Necesitaba aire, pero Rodrigo me tomó del brazo. Valeria, por favor, necesitamos hablar. No me toques. Me solté violentamente. No te atrevas a tocarme. Sé que estás dolida. ¿Dolida? Mi voz subió una octava. ¿Dolida? Rodrigo, acabas de destruir todo, no solo nuestro matrimonio, sino el de mi hermana. ¿Cómo pudiste? No fue algo que planeamos, dijo Eduardo. Simplemente sucedió. Nada simplemente sucede durante 2 años, escupió Carolina. Esto requirió mentiras, engaños, una logística completa de traición. Sofía se levantó. Creo que mi presencia aquí ya no es necesaria. Rodrigo, tienes mi número si me necesitas. Si te necesita, exploté. ¿Quién demonios te crees que eres? Soy la abogada que va a asegurarse de que tu esposo obtenga un divorcio justo, considerando las amenazas que has estado haciendo. Sal de aquí, grité. Sal antes de que haga algo de lo que me arrepienta. Sofía recogió su bolso con calma. Amenazas en frente de testigos. Muy bien, Valeria, sigue así. Después de que se fue, el silencio volvió a caer sobre nosotros. El mesero argentino había desaparecido discretamente, probablemente alertando a la gerencia de que había un problema en el salón privado. ¿Por qué aquí? Pregunté finalmente. ¿Por qué en el cumpleaños de Carolina? Rodrigo y Eduardo intercambiaron miradas. No, era el plan, admitió Eduardo, pero cuando Valeria comenzó con las llamadas, cuando Sofía recibió amenazas, nos asustamos. Pensamos que si no lo decíamos pronto, podría explotar de peor manera. ¿Peor que esto? Carolina rió histéricamente. ¿Cómo podría ser peor? Valeria había contratado a un investigador privado,
dijo Rodrigo. Me quedé helada. ¿Cómo lo sabía? El investigador era un conocido mío de la fiscalía, continuó. Me llamó para advertirme. Dijo que no quería meterse en problemas personales de un colega. Sí, había contratado a un investigador. Hace una semana, desesperada por saber la verdad. Entonces decidieron adelantarse, comprendí. Decidieron controlar la narrativa. Decidimos ser honestos, corrigió Eduardo. ¿Honestos? Carolina se acercó a él peligrosamente. ¿Quieres hablar de honestidad? ¿Qué hay de nuestros votos matrimoniales? ¿Qué hay de las promesas que me hiciste? Caro, te amo. No. Ella retrocedió. No tienes derecho a decir eso, no después de esto. Mi padre finalmente explotó. Esto es inaceptable. Una degeneración. En mis tiempos. En tus tiempos los hombres como nosotros se suicidaban o vivían vidas miserables, interrumpió Rodrigo con una frialdad que no le conocía. Perdón por no querer ninguna de las dos opciones. ¿Y qué hay de nosotras? Pregunté. ¿Qué hay de las vidas miserables que nos condenaron a vivir a Carolina y a mí? Nunca quisimos lastimarlas, dijo Eduardo. Pero lo hicieron, dijo Carolina. Lo hicieron. Cada día durante 2 años. Cada beso de buenos días era una mentira. Cada te amo era una traición. Cada vez que hacíamos el amor, se quebró completamente, cayendo en su silla, sollozando. Mi madre se acercó a ella, luego a mí, tratando de consolarnos a ambas. Pero, ¿cómo se consuela algo así? Necesito salir de aquí, dije, tomando mi bolso. Valeria, por favor, tenemos que hablar del divorcio, dijo Rodrigo. Me giré hacia él, y por primera vez en 15 años, no reconocí al hombre frente a. Mira, divorcio, Rodrigo, voy a destruirte, voy a quitarte todo, la casa, los ahorros, tu reputación. La casa está a tu nombre, los ahorros son compartidos y tendrás derecho a la mitad, y mi reputación. Bueno, supongo que eso ya está arruinado, ¿no? Su calma me enfureció aún más. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? Porque llevo 2 años preparándome para este momento, admitió. 2 años sabiendo que eventualmente tendría que enfrentar esto. No estoy tranquilo, Valeria, estoy resignado. Pablo se acercó a mí. Déjame llevarte a casa. No, dije, puedo manejar. No en este estado, insistió Elena, mi cuñada. Por favor, Valeria, deja que Pablo te lleve. Miré alrededor del salón. El pastel de cumpleaños seguía intacto en la mesa de postres con sus 40 velas sin encender. Las copas de champagne a medio beber reflejaban las luces de la ciudad. Todo parecía una escena congelada de una película de terror. Carolina se levantó de repente. Me voy a casa de mis padres. Caro, podemos hablar, intentó Eduardo. No, no hay nada que hablar. 15 años, Eduardo. 15 años tirados a la basura. Nuestros años juntos no fueron basura. Si lo fueron, lo cortó, porque estaban construidos sobre una mentira fundamental. No me amabas. Al menos no como una mujer necesita ser amada por su esposo. Hay diferentes tipos de amor. Ahórrate el discurso, dijo Carolina con una dignidad que me impresionó. Lo escucharé de mi terapeuta, no de ti. Se acercó a mí y me abrazó. Lo siento tanto. Vale, arruiné tu matrimonio también. No, le dije, ellos lo arruinaron. Ellos tomaron esa decisión. Nos quedamos abrazadas un momento. 2 hermanas cuyas vidas acababan de implosionar en una noche que debería haber sido de celebración. 3 días después del desastre del cumpleaños, me encontraba sentada en el piso de lo que había sido mi recámara matrimonial, rodeada de cajas y con una botella de tequila a medio terminar. Había sacado todas las cosas de Rodrigo del closet y las había empacado con una eficiencia que me sorprendía. 15 años de vida juntos reducidos a 8 cajas de cartón. Mi teléfono no había parado de sonar. Llamadas de números desconocidos, probablemente reporteros. Porque sí, la historia había salido en las redes sociales. Uno de los gemelos de Pablo había subido un fragmento del video a TikTok antes de que Elena pudiera borrarlo, y se había vuelto viral.
fiscal importante de la CDMX, sale del closet en plena cena familiar, era el título que más circulaba. Carolina estaba peor que yo. Se había encerrado en su antigua habitación en casa de nuestros padres y se negaba a ver a nadie excepto a mamá. Eduardo había intentado visitarla docenas de veces, pero papá lo había corrido con amenazas de violencia física que nadie creía que fuera a cumplir, pero que fueron efectivas de todos modos. El timbre sonó. Ignoré el primer ring y el segundo, pero al tercero me levanté tambaleándome ligeramente. Era Patricia Lombardo, mi mejor amiga desde la preparatoria y la única persona a quien había contado todo antes del desastre. Traía café y una expresión de determinación. «Te ves terrible», dijo sin preámbulos mientras entraba. «Gracias, justo lo que necesitaba escuchar». «No, lo que necesitas es bañarte, comer algo sólido y hablar con un abogado que no sea la víbora esa de Sofía Beltrán». «Ya tengo abogado», mentí. «No, no lo tienes. Sé que has estado aquí encerrada, emborrachándote y sintiendo lástima por ti misma. Tengo derecho a sentir lástima por mí misma. Mi esposo me dejó por el esposo de mi hermana. Creo que eso califica para al menos una semana de autocompasión». Patricia puso el café en la mesa y me miró fijamente. «Una semana, sí, pero no una vida, y conociéndote, si no te detengo ahora, esto se convertirá en tu nueva personalidad, Valeria, la víctima». Sus palabras dolieron porque eran verdad. «No sé qué hacer, Patty. Todo mi mundo se derrumbó». «No todo», corrigió. «Tu carrera sigue intacta. Eres una de las mejores arquitectas de esta ciudad. Tu reputación profesional no tiene nada que ver con las preferencias sexuales de Rodrigo». Trabajaba en uno de los despachos de arquitectura más prestigiosos de México, especializada en restauración de edificios históricos. Era buena en mi trabajo, muy buena, pero había dejado que mi vida profesional pasara a segundo plano después de casarme. «He faltado 3 días al trabajo, y tu jefe ha llamado preocupado». «No molesto. Todos entienden que estás pasando por algo difícil». Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era un mensaje de WhatsApp de un número desconocido. Lo abrí por reflejo y me arrepentí inmediatamente. Era una foto de Rodrigo y Eduardo entrando a un departamento, tomada claramente esa mañana por la luz. «¿Qué pasa?», preguntó Patricia al ver mi expresión. Le mostré la foto. El mensaje que la acompañaba decía: «Tu esposo no perdió tiempo en mudarse con su nuevo amor». Patético. «¿Quién te mandó esto?». «No sé, alguien que los está siguiendo, aparentemente». Entonces llegó otro mensaje: «Tengo más información que podría interesarte. Café París, Roma Norte, hoy 4 p.m. Ven sola». Patricia frunció el ceño. «¿No vas a ir?». «¿Por qué no?». «Porque es obviamente una trampa o alguien que quiere sacar provecho de tu situación». Pero yo ya estaba decidida. Necesitaba saber qué más había estado pasando a mis espaldas. A las 4 p.m. estaba en el Café París, un lugar que conocía bien porque quedaba cerca de mi oficina. Elegí una mesa en la esquina con vista a ambas entradas. A las 4:15, cuando estaba a punto de irme, una mujer se sentó frente a mí. No la reconocí al principio. Era delgada, de unos 40 años, con el cabello castaño recogido en un moño severo y lentes de diseñador. Vestía un traje sastre impecable que gritaba dinero viejo. «Valeria», dijo, «soy Cristina Beltrán de Aguirre». El apellido me hizo dar un respingo. «¿Beltrán? ¿Eres pariente de Sofía?». «Su hermana mayor», confirmó, «y estoy aquí porque creo que ambas hemos sido víctimas de las manipulaciones de mi hermana». «Disculpa». Cristina suspiró y pidió un café al mesero antes de continuar. «Sofía no es solo la abogada de tu esposo, es la arquitecta de todo este desastre». «No entiendo». «Mi hermana tiene una obsesión con destruir matrimonios. Comenzó hace 5 años, cuando su propio esposo la dejó por un hombre. Desde entonces, se ha dedicado a ayudar a hombres casados gay a salir del closet de las maneras más destructivas posibles». Sentí que la sangre se me helaba. «¿Qué? Rodrigo y Eduardo no son sus primeros casos».
Ha hecho esto al menos 3 veces antes. Se acerca a hombres que sospecha son homosexuales, se gana su confianza, los convence de que vivir en el closet es una traición a sí mismos, y luego orquesta grandes revelaciones públicas que destruyen familias. Eso es, enfermo. Mi hermana necesita ayuda psiquiátrica, pero se niega a recibirla. En su mente retorcida, cree que está haciendo un servicio, liberando a estos hombres y salvando a las esposas de vivir una mentira. ¿Por qué me cuentas esto? Porque en los casos anteriores, las esposas quedaron tan destrozadas que nunca pelearon, perdieron todo en los divorcios porque Sofía es brillante en lo que hace, pero tú, he investigado sobre ti, eres fuerte, inteligente, exitosa, puedes pelear. Saqué mi teléfono y comencé a grabar. ¿Te importa? Al contrario, documenta todo. Cristina sacó una carpeta y la deslizó hacia mí. Aquí hay evidencia de los casos anteriores, mensajes entre Sofía y los hombres, su modus operandi, todo. Abrí la carpeta, había conversaciones de WhatsApp impresas, emails, fotografías. En uno de los mensajes, Sofía le escribía a alguien llamado Manuel: confía en mí. La revelación pública es la única manera. Si lo haces en privado, tu esposa tratará de convencerte de seguir con la farsa. Necesitas testigos para que no pueda manipularte. Dios mío, susurré. ¿Rodrigo sabe esto? Lo dudo. Sofía es muy cuidadosa. Se presenta como la salvadora, la única que los entiende, la que los va a proteger legal y emocionalmente. ¿Y Eduardo? Eduardo fue un daño colateral. Sofía no planeaba que la relación fuera con el esposo de tu hermana. Eso fue un bonus para ella, supongo. Más drama, más destrucción. Sentí náuseas. ¿Por qué no has hecho nada para detenerla? Lo he intentado, pero técnicamente no está haciendo nada ilegal. No está chantajeando a nadie. No está robando. Solo está manipulando, y es muy buena cubriendo sus huellas. ¿Y qué sugieres que haga? Pelea, no solo por ti, sino por Carolina. No dejen que Sofía gane otra vez. ¿Y tú qué ganas con esto? Cristina sonrió amargamente. Quiero que mi hermana enfrente consecuencias por una vez en su vida. Nuestros padres siempre la protegieron, siempre excusaron su comportamiento, pero ya basta. Pasamos la siguiente hora revisando los documentos. Los patrones eran claros. Sofía identificaba a sus víctimas en el ambiente legal, se acercaba como amiga y confidente, los convencía de que salir del closet era lo correcto, y luego orquestaba revelaciones explosivas que maximizaban el daño. Hay algo más, dijo Cristina. Sofía tiene un seguro. ¿Qué tipo de seguro? Graba todo, todas sus conversaciones con los clientes, todas las sesiones de terapia informal que hace con ellos. Tiene horas de Rodrigo hablando sobre ti, sobre su matrimonio, sobre sus miedos. Eso es ilegal, no si Rodrigo dio su consentimiento. Y, conociendo a mi hermana, seguro se lo hizo firmar disfrazado de otra cosa. Me levanté, mi mente ya trabajando en un plan. Cristina, ¿estarías dispuesta a testificar sobre esto? Absolutamente. ¿Tienes forma de conseguir esas grabaciones? Puedo intentarlo. Sofía guarda todo en una nube privada, pero sé algunas de sus contraseñas. Compartimos cuentas familiares. Hazlo, consigue todo lo que puedas. Salí del café con una nueva determinación. Patricia tenía razón, no iba a ser la víctima. Iba a pelear, y ahora tenía municiones. Esa noche, llamé a Carolina. Caro, soy yo, necesito verte, no estoy de humor. Vale, es importante. Descubrí algo sobre cómo pasó todo esto. Hubo un silencio largo. ¿Qué descubriste? No por teléfono. ¿Puedo ir a casa de mamá? Venezuela. 1 hora después, estaba en la sala de mis padres con Carolina. Se veía terrible, ojeras profundas, el cabello sin arreglar, vestida con un pants viejo de la universidad. Le conté todo lo que Cristina me había revelado. Vi cómo su expresión pasaba de la incredulidad a la furia. Esa perra, susurró, esa maldita perra manipuladora. Caro, necesitamos unirnos en esto. Si peleamos separadas,
Sofía ganará, pero juntas la destruimos, completó Carolina con una ferocidad que no le conocía. Mi madre entró con té. ¿Qué están tramando? Le contamos todo. Su reacción fue sorprendente. Siempre supe que algo no estaba bien con esa mujer. La vi en las noticias cuando ganó ese caso grande el año pasado. Tenía ojos de víbora. Mamá, necesitamos apoyo, no dichos populares, dijo Carolina. Tendrán todo mi apoyo, y el de su padre también, aunque le cueste admitirlo. Nadie destruye a mis hijas sin consecuencias. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Contraté a un abogado, el mejor que pude pagar, Alejandro Ruiz Esparza, conocido por ser despiadado en casos de divorcio. Carolina hizo lo mismo con una abogada llamada Mercedes Cárdenas, famosa por no perder nunca. Cristina cumplió su promesa. 3 días después, me envió un USB con gigabytes de información, grabaciones, emails, mensajes. Era un tesoro de evidencia. En una de las grabaciones, podía escuchar a Rodrigo llorando mientras le contaba a Sofía sobre la vez que casi me pidió el divorcio, pero no pudo porque yo acababa de perder otro embarazo. Es el momento perfecto, decía la voz de Sofía. Está emocionalmente vulnerable por los embarazos perdidos. Si lo haces ahora, con Eduardo a tu lado, no tendrá fuerzas para pelear. Tuve que pausar la grabación para vomitar. En otra, Sofía le explicaba a Eduardo cómo manejar a Carolina. Es neurocirujana. No, está acostumbrada a tener control. Si le quitas eso de golpe, en público, no sabrá cómo reaccionar. Se quebrará. Era diabólico. Cada palabra, cada consejo, diseñado para causar el máximo daño posible. Alejandro revisó todo el material con el ojo experto de alguien que había visto lo peor de la naturaleza humana. Esto es oro, dijo, no solo para tu divorcio, sino para una posible demanda civil contra Sofía Beltrán. Demanda, alienación de afecto, inflicción intencional de angustia emocional, posiblemente conspiración. No será fácil de probar, pero con todo esto, ¿y las grabaciones? ¿Son admisibles? Depende, si podemos probar que fueron hechas sin consentimiento real, o que el consentimiento fue obtenido mediante engaños. Es complicado, pero no imposible. Una semana después del cumpleaños, recibí una notificación formal de divorcio. Rodrigo pedía una división equitativa de bienes y manutención conyugal. ¿Manutención? Exploté en la oficina de Alejandro. ¿Él quiere que yo le pague? Gana menos que tú, explicó Alejandro. Como fiscal, su salario es público. Como arquitecta en un despacho privado, el tuyo es considerablemente mayor. Esto tiene que ser una broma. No lo es, pero no te preocupes. Con lo que tenemos sobre Sofía y su manipulación, podemos argumentar que el divorcio fue orquestado fraudulentamente. Esa tarde, me encontré con Carolina en un bar de San Ángel. Por primera vez desde el cumpleaños, parecía ella misma, vestida impecablemente, maquillada, con esa energía feroz que la caracterizaba. Eduardo también pidió el divorcio, me informó, pero Mercedes ya está en eso, va a destrozarlo. ¿Cómo te sientes? Furiosa, devastada, pero sobre todo, furiosa. 15 años, Valeria, la mitad de mi vida adulta con un hombre que me usó como fachada. No fue solo eso, sí lo fue, por más que quiera romantizarlo. Eso es lo que fui, una fachada conveniente para que pudiera seguir siendo el respetable doctor Eduardo Márquez. Bebimos en silencio por un momento. ¿Sabes qué es lo peor? Continuó Carolina, que hay señales que elegí ignorar. Las veces que evitaba la intimidad, su obsesión con el gimnasio y verse bien para los pacientes, la forma en que miraba a ciertos hombres. No te culpes, no me culpo, los culpo a ellos, y a esa perra de Sofía Beltrán. Sobre eso, Alejandro dice que podemos demandarla. Los ojos de Carolina brillaron peligrosamente. ¿En serio? Civilmente, por daños emocionales, alienación de afecto. Cuenta conmigo, quiero verla arder. Un mes después del desastroso cumpleaños,
La primera audiencia de mediación estaba programada. Me vestí con mi mejor traje sastre, el que usaba para las presentaciones más importantes con clientes. Carolina hizo lo mismo. Habíamos decidido enfrentar esto juntas, nuestros casos separados pero nuestra estrategia unida. El despacho de mediación estaba en un edificio moderno de Santa Fe. Mientras subíamos en el elevador, Carolina tomó mi mano. Pase lo que pase ahí dentro, somos hermanas. Ellos no pueden quitarnos eso. Asentí, tragando el nudo en mi garganta. La sala de conferencias era amplia, con ventanales que daban a toda la ciudad. Rodrigo ya estaba ahí, vestido con ese traje gris que yo le había regalado en su último cumpleaños. A su lado, Sofía Beltrán lucía un vestido azul marino que la hacía ver como la profesional respetable que pretendía ser. Eduardo estaba en otra mesa con su abogado, un hombre mayor que parecía aburrido con todo el procedimiento. La mediadora, la licenciada Rosario Campos, era una mujer de unos 60 años con expresión neutral y voz calmada. Buenos días. Estamos aquí para intentar llegar a un acuerdo amistoso en los divorcios de Hernández Mendoza y Márquez Hernández. No hay nada amistoso en esto, murmuró Carolina. Señora Márquez, le pido que mantenga el decoro, advirtió la mediadora. Doctora Márquez, corrigió Carolina con frialdad. Las primeras 2 horas fueron pura tortura. Números, porcentajes, división de bienes. Rodrigo quería quedarse con el departamento de inversión que habíamos comprado en Playa del Carmen. Yo quería venderlo y dividir las ganancias. Eduardo quería la casa de Coyoacán que compartía con Carolina. Ella quería quemarlo todo, metafóricamente hablando. Fue durante el receso cuando las cosas se pusieron interesantes. Estaba en el baño cuando Sofía entró. Nos miramos a través del espejo por un momento. Valeria, dijo con esa voz condescendiente que había perfeccionado, espero que podamos ser civilizadas sobre esto. ¿Civilizadas? Me giré para enfrentarla. Destruiste mi matrimonio y el de mi hermana, ¿y quieres que sea civilizada? Yo no destruí nada, solo ayudé a 2 hombres a vivir su verdad. ¿Su verdad? ¿O tu versión retorcida de ella? Sofía entrecerró los ojos. No sé de qué hablas. Sé todo, Sofía, sobre Manuel Herrera, sobre José Luis Pantoja, sobre todos los matrimonios que has destruido con tu pequeño juego enfermo. Por primera vez, vi un destello de preocupación en sus ojos. Esas son acusaciones muy serias sin ninguna prueba. Tengo pruebas. Tu hermana fue muy colaboradora. La máscara de Sofía cayó por un segundo, mostrando pura rabia, antes de recomponerse. Cristina siempre ha estado celosa de mí. Cualquier cosa que te haya dicho, como las grabaciones, los emails, tu plan detallado para destruir matrimonios. Sofía se acercó peligrosamente. Ten cuidado, Valeria, soy muy buena en lo que hago. ¿Me estás amenazando? Te estoy advirtiendo. Acepta el acuerdo, sigue con tu vida, y todos salimos ganando. No, tú sales ganando, tú y tu enfermo sentido de justicia. Salí del baño antes de hacer algo de lo que me arrepintiera. Cuando regresamos a la sala, Alejandro había llegado. Le había pedido que viniera tarde, parte de nuestra estrategia. Disculpen la tardanza, dijo mientras ponía su maletín sobre la mesa, pero tengo información nueva que cambia significativamente esta mediación. ¿Qué tipo de información?, preguntó la mediadora. Alejandro sacó una carpeta gruesa, evidencia de manipulación y coerción por parte de la representante legal del señor Mendoza. Sofía se levantó de golpe. Esto es ridículo. ¿Lo es? Alejandro comenzó a sacar documentos. Tengo aquí evidencia de que la licenciada Beltrán ha estado manipulando sistemáticamente a parejas para provocar divorcios destructivos. El abogado de Eduardo intervino. Esto no tiene relevancia, Enero. Tiene toda la relevancia, interrumpió Mercedes, la abogada de Carolina, entrando a la sala. Si podemos probar que nuestros clientes fueron manipulados para tomar decisiones que no habrían tomado de otra manera, todo este proceso está viciado. La mediadora revisó los documentos con expresión cada vez más preocupada. Esto es,
perturbador, es difamación. Espetó Sofía, demandaré a todos. Adelante, la reté. Me encantaría que esto fuera público. Imagina los titulares. Abogada prestigiosa acusada de destruir matrimonios por venganza. Rodrigo, que había estado callado todo el tiempo, finalmente habló. ¿De qué están hablando? Le mostré una de las transcripciones, de cómo tu querida abogada te convenció de que la única manera de ser auténtico era destruyendo públicamente tu matrimonio. Rodrigo leyó, su rostro palideciendo con cada línea. Sofía, ¿qué es esto? Sacado de contexto. Contexto, Eduardo había tomado otra transcripción. Aquí dice claramente, Eduardo es más maleable que Rodrigo. Úsalo para presionar a Rodrigo a actuar. ¿Me usaste? Yo nunca. Hay grabaciones, dijo Alejandro calmadamente. Horas de grabaciones. La sala explotó. Eduardo gritaba a Sofía. Rodrigo exigía explicaciones. La mediadora pedía orden. En medio del caos, Carolina y yo nos miramos. Habíamos ganado esta batalla, pero la guerra apenas comenzaba. La mediación se suspendió. La mediadora declaró que, dadas las nuevas evidencias, necesitaba consultar con el tribunal sobre cómo proceder. Afuera del edificio, Rodrigo me interceptó. Valeria, no sabías que estabas siendo manipulado, o no sabías que me estabas destruyendo. Ambas, admitió. Sofía, ella parecía entender. Me hizo sentir que estaba haciendo lo correcto. Y ahora no sé qué pensar. Eduardo se acercó a Carolina, pero ella levantó la mano para detenerlo. No tienes derecho a hablarme, Caro. Si fui manipulado, no me importa, cortó Carolina. Manipulado o no, elegiste él sobre mí, elegiste la mentira sobre la verdad durante 2 años. Eso no lo borra ninguna manipulación. Tenía razón, y todos lo sabíamos. Esa noche, recibí una llamada inesperada. Era Manuel Herrera, una de las víctimas anteriores de Sofía. Señora Mendoza, me enteré de lo que está pasando. Quiero ayudar. ¿Cómo? Tengo evidencia adicional, cosas que no le di a Cristina. Sofía me destruyó hace 3 años, pero he estado recopilando información desde entonces. Nos reunimos al día siguiente en un Sanborns del centro. Manuel era un hombre de unos 45 años, con canas prematuras y ojos cansados. Sofía me convenció de que mi esposa me estaba engañando. Comenzó, plantó evidencia, me hizo dudar de todo. Cuando finalmente confronté a María, lo hice de la manera más humillante posible, en su fiesta de cumpleaños, frente a toda su familia. ¿Tu esposa te engañaba? No, nunca. Sofía había fabricado todo, pero para cuando me di cuenta, María ya me había dejado, no por la acusación, sino por cómo la humillé públicamente. ¿Y qué pasó con tu orientación? Manuel rió amargamente. No soy gay, nunca lo fui, pero Sofía me convenció de que mi falta de deseo por María era porque estaba reprimiendo mi verdadera sexualidad. Me hizo dudar de todo sobre mí mismo. Eso es diabólico, es su método. Identifica matrimonios con problemas, se infiltra y los destruye desde dentro. A veces usa la homosexualidad, a veces infidelidad, a veces problemas financieros, lo que sea necesario para causar el máximo daño. Manuel me dio una USB con toda su evidencia. Era abrumador. 2 días después, Alejandro convocó una conferencia de prensa. No les avisamos a Rodrigo ni a Eduardo. Esto era nuestra jugada. La sala de prensa del Hotel Camino Real estaba llena. Alejandro había hecho bien su trabajo. Había reporteros de todos los medios importantes. Buenos días, comenzó Alejandro. Estamos aquí para exponer un patrón sistemático de manipulación y destrucción familiar perpetrado por la licenciada Sofía Beltrán. Los murmullos llenaron la sala. Carolina tomó el micrófono. Mi hermana y yo fuimos víctimas de una manipulación calculada. Nuestros matrimonios fueron destruidos no por problemas reales, sino por la intervención maliciosa de alguien que se supone debería proteger a las familias, no destruirlas. Yo continué,
tenemos evidencia de al menos 5 casos similares. Familias destruidas, niños traumatizados, vidas arruinadas, todo por el placer enfermo de una mujer que usa su posición como abogada para jugar a ser Dios. Las preguntas vinieron rápidas. ¿Van a presentar cargos criminales? ¿Qué dice Sofía Beltrán al respecto? ¿Sus esposos eran homosexuales o no? Mercedes tomó el control. Estamos evaluando todas las opciones legales. En cuanto a la orientación sexual de los involucrados, eso es irrelevante. El punto es la manipulación y el daño causado. La conferencia fue un éxito. Sofía manipuladora se volvió trending en Twitter esa tarde, pero Sofía no se quedaría callada. Esa noche, apareció en el noticiero de las 10, con una entrevista exclusiva con Carmen Aristegui. Estas acusaciones son completamente falsas, dijo con calma practicada. Soy víctima de 2 mujeres despechadas que no pueden aceptar que sus esposos son homosexuales. Es homofobia, disfrazada de victimización. ¿Pero qué hay de las grabaciones?, preguntó Aristegui, sacadas de contexto y editadas maliciosamente. Mi trabajo es ayudar a mis clientes a vivir su verdad. Si eso molesta a algunas esposas conservadoras. ¿Conservadoras?, grité a la televisión. Hija de puta, mi teléfono explotó con mensajes. La batalla mediática había comenzado. Al día siguiente, Cristina fue aventaneando con más evidencia. Manuel apareció en Ciro Gómez Leiva contando su historia. Para él, final de la semana, otros 2 víctimas habían salido públicamente. Sofía contraatacó con una demanda por difamación contra todos nosotros. Pero habíamos anticipado eso. Perfecto, dijo Alejandro. Una demanda significa descubrimiento de evidencia. Significa que podemos solicitar legalmente todos sus archivos, sus comunicaciones, todo. La presión fue demasiado para Rodrigo. Una semana después de la conferencia de prensa, apareció en mi puerta, luciendo derrotado. Despedí a Sofía, dijo sin preámbulo, y quiero arreglar esto, sin abogados, sin peleas, solo tú y yo. No hay un tú y yo, Rodrigo. Eso murió cuando decidiste vivir una mentira durante 2 años. Valeria, por favor, sé que la cagué, sé que fui manipulado, pero también sé que tomé decisiones terribles. Solo, ¿podemos hablar? Contra mi mejor juicio, lo dejé entrar. Nos sentamos en la sala donde tantas veces habíamos visto películas juntos, donde habíamos llorado por los embarazos perdidos, donde habíamos planeado un futuro que ya no existía. ¿Lo amas?, pregunté finalmente. A Eduardo, ¿lo amas? Rodrigo se tomó un momento antes de responder. Pensé que sí, pero ahora, no sé qué era real y qué fue plantado por Sofía. Ella me convenció de que lo que sentía por él era amor épico, que valía la pena destruir todo por eso. Y ahora solo veo destrucción. Tú, Carolina, los padres de ambos lados. Nadie ganó. Sofía ganó, no por mucho tiempo, por lo que veo. Nos quedamos en silencio. ¿Recuerdas nuestra luna de miel?, preguntó de repente. En Santorini, dijiste que era el lugar más hermoso del mundo. Rodrigo, fui feliz contigo. Valeria, eso no fue mentira, pero no era felicidad completa. ¿O sí? Siempre faltaba algo. Tal vez Sofía me convenció de que faltaba algo. ¿Importa ya? Supongo que no. Se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. Para lo que vale, lo siento. Siento todo. Mereces mejor que esto. Sí, concordé. Lo merezco. 6 semanas después del cumpleaños de Carolina, el juicio civil contra Sofía Beltrán comenzó. Habíamos logrado consolidar 5 casos, el mío, el de Carolina, el de Manuel, y 2 más que se unieron después de la cobertura mediática. La sala del tribunal estaba llena de reporteros, curiosos, y víctimas de Sofía que no se habían atrevido a demandar. Sofía entró al tribunal como si fuera dueña del lugar, vestida con un traje blanco que la hacía ver como una santa. La ironía no se me escapó. El juez, Patricio Garza, conocido por su severidad, presidía. Este es un caso civil por daños emocionales,
alienación de afecto y fraude profesional. La parte demandante tiene la palabra. Nuestro abogado principal, el licenciado Alejandro Ruiz Esparza, se levantó. En las últimas semanas, había construido un caso sólido con la ayuda de Mercedes y otros 3 abogados que se habían unido pro bono, indignados por las acciones de Sofía. Su señoría, demostraremos que la acusada, Sofía Beltrán, utilizó su posición como abogada para manipular sistemáticamente a parejas vulnerables, causando divorcios innecesarios y daño emocional severo, todo por una venganza personal derivada de su propio divorcio traumático. La defensa de Sofía, encabezada por el famoso abogado Carlos Slim Domit sin relación con el magnate, objetó inmediatamente. Objeción. Eso es especulación sobre motivaciones. Sostenida, dijo el juez. Licenciado Ruiz, limítese a los hechos. Por supuesto, su señoría. El primer testigo fue Manuel Herrera. Su testimonio fue devastador. Describió cómo Sofía lo había contactado inicialmente para un caso de negocios, cómo poco a poco se había vuelto su confidente, y cómo había plantado dudas sobre su matrimonio. Ella me mostraba estudios sobre sexualidad fluida, testificó Manuel. Me decía que mi falta de pasión por mi esposa era señal de homosexualidad reprimida. Me convenció de hacerme pruebas en aplicaciones de citas gay para explorar. Cuando mi esposa encontró las aplicaciones en mi teléfono, que Sofía me había asegurado borrar, mi matrimonio explotó. ¿Usted es homosexual, señor Herrera?, preguntó Alejandro. No, nunca lo fui, pero Sofía me hizo dudar de todo sobre mí mismo. Pasé 2 años en terapia tratando de entender quién era realmente después de su manipulación. El contrainterrogatorio de la defensa fue brutal. Señor Herrera, ¿no es verdad que usted simplemente está en negación sobre su sexualidad? No, no es conveniente culpar a mi cliente en lugar de aceptar sus propias decisiones. Yo acepto mis decisiones, pero esas decisiones fueron basadas en manipulación y mentiras. Carolina fue la siguiente. Mi hermana, siempre fuerte, se quebró varias veces durante su testimonio. Mi esposo y yo teníamos problemas, como todas las parejas, dijo, pero Sofía convenció a Eduardo de que esos problemas normales eran señal de incompatibilidad fundamental. Le dio el guión exacto de qué decir, cuándo y cómo humillarme públicamente. ¿Cómo sabe eso?, preguntó Alejandro. Porque tenemos las grabaciones. Sofía literalmente le dice, hazlo en el cumpleaños de tu esposa, cuando esté feliz y relajada. El contraste hará el impacto más fuerte. La sala quedó en silencio mientras reproducían la grabación. La voz de Sofía era clara, calculadora, explicando cómo destruir psicológicamente a Carolina. Cuando llegó mi turno de testificar, estaba extrañamente calmada. Había esperado este momento por semanas. Señora Mendoza, comenzó. Alejandro, ¿puede describir su matrimonio antes de la intervención de Sofía Beltrán? No era perfecto, admití. Habíamos perdido 3 embarazos. Estábamos distantes, pero estábamos trabajando en ello. Íbamos a terapia de pareja. Entonces Rodrigo comenzó a trabajar más cerca con Sofía. ¿Y qué cambió? Todo, de repente. Nuestra terapia de pareja era inútil. Nuestros problemas eran irreconciliables. Rodrigo comenzó a usar un lenguaje que no era suyo, conceptos psicológicos que nunca había mencionado antes. Mostré mensajes de texto donde el vocabulario de Rodrigo cambiaba dramáticamente después de sus sesiones con Sofía. Aquí, ven, usa la palabra heteronormatividad. Mi esposo, que no sabía ni qué era Instagram hace 2 años, de repente hablaba de heteronormatividad. Algunas risas nerviosas en la sala. El contrainterrogatorio fue duro. Señora Mendoza, ¿no es verdad que usted amenazó a mi cliente? Hice llamadas anónimas que me arrepiento. Estaba desesperada. Llamadas amenazantes. Llamadas estúpidas de una mujer que veía su matrimonio desmoronarse sin entender por qué. ¿Y no es verdad que usted simplemente no puede aceptar que su esposo es homosexual? Me tomé un momento antes de responder. No sé si Rodrigo es homosexual,
bisexual, o simplemente estaba confundido. Lo que sé es que fue manipulado para tomar decisiones destructivas que no habría tomado sin la intervención de su cliente. La evidencia más dañina vino de una fuente inesperada, el ex esposo de Sofía. Ricardo Aguirre había volado desde Nueva York para testificar. Era un hombre distinguido de unos 50 años, con canas plateadas y porte elegante. Sofía y yo nos divorciamos hace 5 años, testificó, pero no porque yo la dejara por un hombre, como ella dice. La sala murmuró. ¿Entonces por qué?, preguntó Alejandro. Por su infidelidad, múltiples infidelidades. Cuando la confronté, ella inventó esta historia de que yo era gay para justificar sus acciones. Incluso trató de convencer a nuestros amigos de que yo estaba en el closet. ¿Usted es homosexual, señor Aguirre? No, estoy felizmente casado con una mujer desde hace 3 años. Pero el daño que Sofía hizo a mi reputación en México fue tal que tuve que mudarme a Nueva York para empezar de nuevo. La defensa objetó furiosamente, pero el daño estaba hecho. Entonces vino el momento que todos esperábamos. Sofía tomó el estrado, vestida ahora de negro, como si estuviera de luto. Sofía presentó su versión. Todo lo que he hecho ha sido ayudar a personas a vivir auténticamente, declaró. Si eso molesta a esposas que prefieren vivir en negación, incluyendo fabricar evidencia, interrumpió Alejandro. Objeción, reformulo. Señorita Beltrán, ¿puede explicar este email donde usted instruye a Eduardo Márquez sobre cómo hacer que su esposa se quiebre psicológicamente? Sofía palideció mientras leían el email en voz alta. Eso fue sacado de contexto. ¿En qué contexto es apropiado instruir a alguien sobre cómo destruir psicológicamente a su pareja? Él me pidió consejo. ¿Consejo legal o consejo para destruir un matrimonio? Objeción, gritó la defensa. Retiro la pregunta, dijo Alejandro con una sonrisa. Pero el verdadero golpe vino cuando Alejandro presentó evidencia nueva, mensajes de Sofía a su terapeuta que habían sido obtenidos con una orden judicial. Léale a la corte el mensaje del 15 de marzo, por favor. Sofía leyó con voz temblorosa. Lo hice de nuevo. Destruí otro matrimonio, pero se lo merecían. Todas se lo merecen. Todas esas esposas perfectas con sus vidas perfectas mientras yo perdí todo. ¿Puede explicar ese mensaje? Estaba en un mal momento que duró 5 años y destruyó al menos 7 matrimonios. Sofía se quebró. Por primera vez, la máscara cayó completamente. No entienden, gritó. Esas mujeres vivían mentiras. Sus esposos no las amaban. ¿Cómo Ricardo no la amaba a usted?, preguntó Alejandro. Suavemente. Él me destruyó, me humilló, me dejó por su secretaria. Entonces decidió destruir otros matrimonios por venganza. No, yo solo. Se derrumbó en llanto. Su abogado pidió un receso. Durante el receso, Rodrigo se me acercó en el pasillo. Valeria, esto es demasiado. ¿Demasiado? ¿Ahora te da pena? No por ella, por nosotros, por lo público que se ha vuelto todo. Tú lo hiciste público cuando decidiste humillarme en el cumpleaños de mi hermana. Eduardo estaba cerca, hablando con Carolina, o intentándolo. Ella lo ignoraba olímpicamente. Cuando regresamos, la defensa intentó un último esfuerzo. Llamaron a un psiquiatra que testificó sobre el trastorno de estrés postraumático de Sofía por su divorcio, pero el daño estaba hecho. 2 días después, mientras esperábamos la decisión del juez, recibí una llamada inesperada. Valeria, soy Lucía Beltrán, la madre de Sofía y Cristina. Señora, por favor, escúchame. Sé lo que mi hija hizo, sé el daño que causó, y lo siento mucho. ¿Por qué me llama? Porque necesito que sepas que Sofía no siempre fue así. Era una niña brillante, cariñosa, pero después de su divorcio, algo se rompió en ella. Traté de ayudarla, de conseguirle ayuda profesional, pero ella siempre fue muy orgullosa, muy terca. Señora Beltrán, con todo respeto, su hija destruyó mi vida, lo sé, y vivirá con esa culpa el resto de mis días.
pero quería que supieras que hay una cuenta bancaria. Sofía no lo sabe, pero su padre y yo hemos estado apartando dinero desde que empezaron los problemas. Es para las víctimas, para ti, para tu hermana, para todos los que lastimó. Me quedé sin palabras. No es mucho, continuó, pero tal vez ayude a reconstruir algo de lo que se perdió. Le agradecí y colgué, sin saber cómo procesar esta información. El día del veredicto llegó. La sala estaba aún más llena que antes. Incluso vi a algunos de los socios del despacho de Rodrigo, y varios médicos colegas de Eduardo y Carolina. El juez Garza entró con expresión solemne. Este caso ha sido uno de los más perturbadores que he presidido en mis 30 años de carrera, comenzó. La evidencia presentada muestra un patrón sistemático de manipulación, abuso de confianza profesional y daño intencional a múltiples familias. Sofía estaba pálida, temblando ligeramente. En el caso de Hernández versus Beltrán, fallo a favor de la demandante. La acusada deberá pagar 5 millones de pesos en daños. En el caso de Márquez versus Beltrán, fallo a favor de la demandante, 5 millones de pesos en daños. Continuó con cada caso. El total era astronómico, 25 millones de pesos en daños. Además, continuó el juez, recomendaré al Colegio de Abogados que revise la licencia profesional de la señorita Beltrán. Su comportamiento es incompatible con la ética profesional requerida. Sofía se desplomó. Su carrera, su reputación, todo estaba destruido. Pero el juez no había terminado. En cuanto a los señores Rodrigo Mendoza y Eduardo Márquez, aunque no son acusados en este caso, la evidencia sugiere que, manipulados o no, tomaron decisiones que causaron daño significativo a sus familias. Espero que reflexionen profundamente sobre su responsabilidad en estos eventos. Afuera del tribunal, los reporteros nos rodearon. Carolina tomó el micrófono. Ganamos el caso, pero no hay victoria real aquí. Familias fueron destruidas. La justicia financiera no repara corazones rotos ni devuelve tiempo perdido. ¿Perdonarán a sus esposos?, gritó un reportero. Nos miramos Carolina y yo. El perdón es un proceso, dije. Hoy es sobre justicia, mañana, veremos. Esa noche, hubo una reunión en casa de mis padres. Toda la familia, excepto Rodrigo y Eduardo, por supuesto. Incluso algunos amigos cercanos vinieron a mostrar apoyo. Mi padre, quien había estado callado durante todo el proceso, finalmente habló. Estoy orgulloso de mis hijas, dijo, con lágrimas en los ojos. Mostraron fortaleza, dignidad y valentía, más de lo que yo mostré con mi silencio inicial y mis prejuicios. Fue un momento de sanación necesaria. Carolina y yo salimos al jardín. La misma luna que había brillado sobre la desastrosa cena de cumpleaños ahora iluminaba un momento muy diferente. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Carolina. Seguimos adelante. ¿Qué más podemos hacer? ¿Y ellos? ¿Rodrigo y Eduardo? No lo sé. Parte de mí todavía lo ama, ¿sabes? A pesar de todo, lo sé, yo también. Y eso es lo que más duele. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Rodrigo. Vi las noticias. Me alegro que hayas ganado. Sofía me manipuló. Sí, pero yo permití que sucediera. Mi culpa es mía. La casa en Playa del Carmen es tuya. Es lo menos que puedo hacer. Espero que algún día puedas perdonarme, no para volver, sino para que ambos podamos sanar. Le mostré el mensaje a Carolina. Ella revisó su teléfono y tenía uno similar de Eduardo. ¿Les respondemos?, preguntó. Mañana, dije. Hoy es nuestro. Epílogo. 6 meses después la galería estaba llena. Mi primera exposición como curadora independiente, Resiliencia, arte después del trauma. Había dejado mi trabajo en el despacho de arquitectura para abrir mi propio estudio, especializado en espacios de sanación, centros de apoyo para mujeres, espacios terapéuticos. Carolina había vuelto a la neurocirugía con renovada pasión, pero también había comenzado a dar charlas sobre supervivencia emocional. Su TED Talk sobre reconstruirse después de la traición tenía millones de vistas. Impresionante. Exposición.
una voz familiar dijo detrás de mí. Era Rodrigo. No lo había visto en 3 meses, desde que firmamos los papeles finales del divorcio. Gracias, respondí, sorprendida por lo neutral que me sentía. No había dolor agudo, solo una distante melancolía. ¿Cómo estás?, preguntó. Bien, realmente bien. ¿Y tú? En terapia, mucha terapia, tratando de entender quién soy realmente, sin Sofía susurrándome al oído, sin las expectativas de otros. ¿Y Eduardo? También en terapia, separados. Resulta que lo que pensábamos que era amor era más bien trauma compartido, 2 hombres confundidos encontrando consuelo en su confusión mutua. No supe qué decir. Valeria, continuó, sé que no tengo derecho a pedir nada, pero, ¿crees que algún día podríamos, no sé, tomar un café, hablar, no para volver, sino para cerrar apropiadamente, sin abogados, sin público, solo nosotros? Lo pensé, tal vez, algún día, pero no hoy. Asintió. Es justo. Se fue, y me quedé mirando su espalda. Alejarse, el hombre con quien había compartido 15 años de mi vida, ahora un extraño familiar. Carolina apareció a mi lado con 2 copas de vino. ¿Era Rodrigo? Sí. Eduardo también vino. Está allá, señaló al otro lado de la galería. Le dije que podía quedarse si mantenía su distancia. Mira nuestro crecimiento emocional, bromeé. ¿Quién diría que la destrucción total de nuestras vidas resultaría en algo positivo? Brindamos por eso, por la ironía de encontrar fortaleza en el momento más débil. Vi a Cristina Beltrán entrar a la galería. Nos habíamos vuelto amigas improbables durante todo el proceso. ¿Cómo está ella?, pregunté. Cristina sabía a quién me refería. Sofía está en una clínica en Querétaro. Finalmente aceptó que necesita ayuda. Perdió su licencia, pero está estudiando psicología. Irónico. ¿No? ¿La has visitado? Una vez. Está diferente, rota, pero tal vez por primera vez real. Me pidió que les dijera que lo siente. Sé que no significa nada. Significa algo. La interrumpí. No suficiente, pero algo. La noche avanzó. Vendí varias piezas. Hice contactos para futuros proyectos. En un momento, me encontré en la terraza del edificio, mirando la ciudad que había sido testigo de tanta destrucción y reconstrucción. Mi teléfono sonó. Era un mensaje en el grupo de WhatsApp que Carolina y yo habíamos creado, llamado Sobrevivientes Hernández. Carolina, acabo de hacer match en Bumble con un pediatra. Sin esposa a la vista. Joel, revisa su Instagram. 2 veces. No, 3 veces. Carolina, ja, ja. ¿Y tú cuándo vas a empezar a salir? Yo, cuando esté lista. Tal vez nunca, tal vez mañana. Carolina, te amo. Hermana, yo también te amo. Guardé el teléfono y respiré profundo. El aire de octubre era fresco, limpio, lleno de posibilidades. Abajo, en la galería, podía escuchar las conversaciones, las risas, la vida continuando. Mi vida continuando. Pensé en esa noche fatídica en el Bellini, cuando Rodrigo me susurró: prepárate, no sabes lo que viene. Tenía razón, no sabía que mi mundo se derrumbaría, pero tampoco sabía que de esos escombros construiría algo más fuerte, más auténtico, más mío. Mi teléfono vibró otra vez. Un número desconocido. Señora Mendoza, mi nombre es Isabel Torrijos. Soy psicóloga especializada en terapia de pareja. Creo que mi esposo está siendo manipulado por alguien de su trabajo para dejarme. Vi su caso en las noticias. ¿Podríamos hablar? Miré el mensaje por un largo momento. Entonces escribí: llámeme. Valeria. Y sí, podemos hablar. Nadie debería pasar por esto sola, porque esa era mi nueva verdad. De las cenizas de mi matrimonio había nacido algo inesperado, un propósito: ayudar a otras a ver las señales que yo no vi, a luchar las batallas que yo casi perdí, a reconstruirse como yo me había reconstruido. Regresé a la galería donde Patricia me esperaba con otra copa de vino y una sonrisa cómplice. ¿Lista para tu discurso? Lista, respondí. Subí al pequeño podio que habíamos preparado. La sala se silenció. Buenas noches. Hace 8 meses,
mi vida como la conocía terminó. Mi matrimonio se destruyó de la manera más pública y humillante posible. Pensé que era mi final, pero resulta que era mi principio. Pausé, mirando los rostros atentos, algunos conocidos, otros extraños, todos unidos por la curiosidad de la resiliencia humana. Esta exposición es sobre eso, sobre el arte que nace del dolor, sobre la belleza que surge del caos, sobre la fortaleza que descubrimos cuando pensamos que no nos queda nada. Cada pieza aquí cuenta una historia de supervivencia. Señalé una escultura particularmente impactante, metal retorcido que de alguna manera formaba algo hermoso. Esta es de Carmen Domínguez, otra sobreviviente de manipulación matrimonial. La llamó Fénix oxidado, porque no todos los fénix nacen del fuego limpio. Algunos nacen del óxido, del deterioro lento, del desgaste cotidiano. Continué hablando sobre cada pieza, cada artista, cada historia de supervivencia. Cuando terminé, el aplauso fue genuino, cálido, sanador. Más tarde, cuando la galería se vació y solo quedábamos Carolina, Patricia y yo limpiando, Carolina dijo: ¿Sabes qué día es hoy? 8 de octubre, respondí. Exacto, hace exactamente 8 meses fue mi cumpleaños número 40, el peor día de nuestras vidas. Y mírame ahora, dije, señalando alrededor. Míranos ahora, sobrevivientes, dijo Patricia. No, corregí, triunfadoras. Salimos juntas a la noche de la Ciudad de México, las mismas calles, los mismos edificios, el mismo cielo, pero nosotras éramos diferentes, más fuertes, más sabias, más nosotras mismas que nunca. Mi teléfono vibró una última vez. Era un mensaje de voz de mi madre. Mija, sexta las fotos de la exposición en Facebook. Tu padre y yo estamos tan orgullosos. Eres la prueba viviente de que los Hernández no nos quebramos. Nos reconstruimos. Te amo. Sonreí, guardé el teléfono, y caminé hacia mi nuevo futuro, un paso a la vez, sin mirar atrás, porque esa es la verdad sobre la traición, la manipulación y la destrucción. Duelen, desgarran, parecen el fin del mundo, pero si sobrevives, si te levantas, si decides reconstruirte en lugar de quedarte en las ruinas, descubres que eras más fuerte de lo que jamás imaginaste, y esa fortaleza, esa que nace del dolor más profundo, es inquebrantable. En la cena de cumpleaños de mi hermana, mi esposo susurró: prepárate, no sabes lo que viene. No lo sabía entonces, pero ahora sí, venía yo, la verdadera yo, y valió la pena cada lágrima para encontrarla. Esta es una obra de ficción. Cualquier parecido con personas reales, vivas o muertas, o con hechos reales es pura coincidencia. Si estás viviendo manipulación o abuso emocional en tu relación, busca ayuda profesional. No estás solo.